Hola, hola. Gracias por acompañarme una semana más por acá. Como les había comentado en nuestro blog anterior, les tengo una gran receta para no desperdiciar las orillas del pan que utilizamos en la receta del sándwichón. Esta es una receta deliciosa y toda mi familia es fanática, y es una gran manera para aprovechar los restos de una receta anterior. Quédate aquí que te muestro cómo vamos a preparar este gran postre delicioso y mexicano. Como solo tenía 250 gramos que sobraron del sándwichón, ajusté los ingredientes para una versión más pequeña. Es lo bonito de la cocina, podemos adaptarnos a lo que hay. Si te está gustando este video y mis recetas, no olvides de darme like, suscribirte y activar la campanita para ver más vlogs de este estilo. En un restaurante donde vive mi familia venden este postre y nos encanta. Casi que solamente vamos a ese restaurante por el postre. Ahí lo sirven con un caramelo flameado que, está delicioso. Hoy yo no preparé un caramelo flameado, yo le puse cajeta para acompañar, pero puedes también acompañar con caramelo, miel, lechera y más. Y como les digo que todos en mi familia son fanáticos, aquí ya les estaba presumiendo del resultado. Y claro que mi hermana me exigió prepararles uno la próxima vez que nos veamos. Me encantó este postre y es muy fácil de hacer. Cuéntame en los comentarios si ya lo has preparado antes.
Mi hermana y su novio nos platicaron que en San Pedro Garza García había una feria de flores, así que no dudé en ir a ver qué me encontraba por acá. Solo puedo decir que me la pasé suspirando y diciendo ¡ay, qué bonito! Cada 2 minutos. Me hizo muy feliz estar paseando por acá y ver una gran variedad de flores y de colores. Claro que de las pocas veces que se me ocurre ponerme vestido, hoy fue una de esas ocasiones y no se me ocurrió revisar el clima hasta que salimos de la casa. Por no querer retrasarme más, dije, así vámonos. Y como en el carro íbamos calientitos, pensé que iba a estar bien, pero claramente me iba congelando la mitad del tiempo. Lo peor era ir viendo pasar a todas las mujeres con sus pantalones y chamarras y yo en vestido. Solo quería ser una de ellas y andar bien abrigadita. Este año el clima nos ha sorprendido bastante. Es abril y aún hemos tenido días fríos. Los he disfrutado mucho, ya que aquí en Monterrey el calor es muy apremiante y duro. Y estas fueron todas las plantitas ganadoras de mi corazón que se van conmigo a casa. Son las 6 de la mañana y ya bajé para hacerle un gran desayuno a mi esposo antes de irse a trabajar. Teníamos un paquete de tocinos abiertos y unos días atrás me había dicho Iván, ya hay que cocinarlos antes de que se echen a perder. Y pensé que no había mejor acompañamiento para unas tiras de tocino que unos buenos hot cakes caseros y con el sabor de hogar. Últimamente
siempre intento pararme temprano cuando Iván va a ir a la oficina, aunque yo no vaya a ir, para ayudarle y hacerle de desayunar. Me siento muy intranquila y mal cuando Ivancito se va a trabajar sin haber desayunado nada. Y aunque sé que no es un gran problema porque cerca de la oficina hay varios lugares donde podría comprar de desayunar, me da más tranquilidad saber que sale de la casa ya desayunado y listo para empezar un día muy productivo. Esta receta es de mi mamá. Recuerdo la gran felicidad que me daba despertar de niña un sábado por la mañana al aroma de los hotcakes. Salía disparada de la cama y bajaba corriendo para ir a confirmar lo que mi nariz ya olía. Eran los días más felices para mí y sentía un gran amor y cariño de mi mamá. Me aferro a ese sentimiento y a esos recuerdos cada vez que preparo estos hotcakes. Y espero que cuando tenga niños yo pueda replicar estas emociones y recuerdos hacia ellos y que ellos sientan el amor de mamá con un bocado dulce un sábado por la mañana. Este par de hotcakes ya se me andaban quemando por andar grabando y metiendo y sacando más tocino. Lo bueno es que fueron los únicos dos que me salieron así, y aún así su exquisito sabor no cambia. Espero te haya gustado mucho este vlog. Coméntame qué te gusta ver en mis vlogs, si más cosas de mi día y mis rutinas, recetas o qué te gustaría ver más por acá. Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo.